400.000 gatos y perros fueron asesinados solo en Londres, en la última semana de agosto y la primera semana de septiembre de 1939, al anunciarse el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, todo por temor a un ataque de gas, que nunca sucedió. Se había creado en Londres el Comité Nacional de Animales para Precauciones contra Incursiones Aéreas, NARPAC, por sus siglas en inglés, para decidir qué hacer con las mascotas antes de que estallase la guerra. El comité había estimado que Inglaterra albergaba de 6 a 7 millones de perros y gatos, 56 millones de aves de corral y más de 37 millones de animales de granja, aproximadamente el doble de animales domésticos que personas en el país. Al comité le preocupaba que los dueños de mascotas decidieran dividir sus raciones de alimentos entregadas por el gobierno con sus mascotas o dejar que sus mascotas murieran de hambre. En respuesta a este temor, NARPAC publicó un panfleto titulado Consejo para propietarios de animales. El panfleto sugería trasladar a su mascota de las grandes ciudades al campo, concluyendo con la afirmación: si no puedes colocarlos al cuidado de terceros, realmente lo más caritativo es hacer que los sacrifiquen. En el reverso del folleto había un anuncio de una pistola de perno cautivo, usado por veterinarios para matar animales. Así que cuando el 3 de septiembre de 1939 se anunció públicamente que Gran Bretaña iría a la guerra, miles de londinenses marcharon obedientemente a su clínica local para hacer lo que consideraron correcto. Los veterinarios tuvieron que trabajar horas extras para satisfacer la demanda. Aunque muchas veterinarias estaban en total desacuerdo con esta drástica medida que había tomado el gobierno, no podían hacer nada ante la presencia masiva de las personas y las disposiciones del gobierno. La Liga Nacional de Defensa Canina supuestamente se quedó sin cloroformo. La afluencia de personas eran tantas que tuvieron que mojar los incineradores durante la noche para enfriarlos, no pudiendo incinerar todos los cadáveres de animales. Muchos tuvieron que ser enterrados en pozos a las afueras de Londres. Según la autora e historiadora Hilda Kent, esta no había sido la intención de NARPAC. Habían dado instrucciones específicas para animales de granja, pero habían omitido disposiciones para mascotas domésticas. De hecho, en las siguientes semanas emitieron un aviso en el que decían que a los que se quedaban en casa no deberían destruir a los animales. Pero fue demasiado tarde. En la primera semana de la guerra se mataron alrededor de 400.000 animales. Pero una de las preguntas más importantes sigue siendo, si el Estado no fue el único responsable de la masacre, ¿cómo llegaron a llevar a cabo estas disposiciones estos cientos de miles de dueños de mascotas? Se piensa que quizás no fue solo para protegerse a sí mismos y a sus familias de la escasez de alimentos, sino también para proteger a sus mascotas de las inminentes atrocidades de la guerra. Parece que el papel y la percepción de las mascotas había cambiado en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Ya para 1930, la ley exigía que los perros llevaran collar y bozales, esperándose que fueran entrenados y atados, acercándolos a sus dueños y haciéndolos cada vez más dependientes de ellos. Los perros en particular comenzaron a perder su autonomía a los ojos de sus dueños, transformándose de un mamífero independiente al mejor amigo del hombre. Los que habían vivido la Primera Guerra Mundial sabían cómo era un país devastado por la guerra y no querían volver a vivir en esas condiciones nunca más. A medida que las mascotas se integraron cada vez más en las familias, se volvió cada vez más difícil para los propietarios imaginarlas viviéndose por sí mismas o no hacerlo una vez que comenzara la guerra. Según la autora Hilda Kent, muchos de los que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial se abastecían de veneno, alegando que preferían a sus hijos muertos que someterlos a condiciones de guerra. Y tal vez, postula la autora, esto se promulgó sí en sus animales. Sin embargo, cuando llegó la guerra, no hubo asesinatos masivos de niños. En cambio, al parecer, muchas personas sublimaron este impulso hacia el asesinato misericordioso al ejercerlo sobre sus animales. Se suponía que la guerra comenzaría con un feroz bombardeo, con explosivos de alta potencia, bombas incendiarias y gas. La masacre de las mascotas era parte de la preparación para la irreversible catástrofe de la guerra. A la mayoría de los adultos británicos se les habían entregado máscaras antigás. Posteriormente se le entregaron a los niños, aunque las de los bebés todavía escaseaban. Pero las precauciones contra los gases no funcionarían para las mascotas, ni perros, ni gatos, ni pájaros. De manera masiva no contarían con máscaras. Se estaba a fines de 1939. El apocalipsis no había llegado. Los bombarderos alemanes permanecieron ausentes en cielos británicos. Parece que la masacre de animales había sido en vano.
Lo significativo de la gran masacre de mascotas no fue solamente cuántos fueron asesinados, sino cuán pocos. Dicho de otra manera, la mayor parte de las mascotas no fueron asesinadas. Según una estimación, había cerca de 2 millones de perros y gatos a fines de la década de 1930. Alrededor de las 4/5 partes de los propietarios urbanos optaron por no sacrificar a sus mascotas. Al final, muchas de las mascotas sobrevivientes no murieron de hambre, sino que se involucraron aún más en sus familias humanas. Si bien no había una ración oficial para las mascotas, se compartían las comidas humanas. Inevitablemente, se deslizaban trozos de carne al cachorro de la familia. Se estima que en todo Gran Bretaña se llegaron a sacrificar más de 750.000 mascotas. Muchos dueños de mascotas, después de superar el miedo a los bombardeos y la falta de alimentos, lamentaron haberlas sacrificado y culparon al gobierno por comenzar una histeria masiva frente a un ataque altamente destructivo que nunca sucedió. Comprender completamente la matanza de mascotas tal vez requiera una inmersión profunda en la psique colectiva de una nación al borde de la guerra. Si te ha gustado el video, por favor no te olvides de suscribirte y dejarme un like. Nos vemos aquí en Chusco, para los que engríen a su mascota.